Vamos a mirar este capítulo con el tema El reposo del pueblo de Dios. Ese título está en el capítulo 3, versículo 7. Podríamos decir que desde allá empieza ese tema del reposo del pueblo de Dios, sino que en esa primera parte el autor lo que quiere mostrar es la consecuencia de la desobediencia, que fue lo que estudiamos hace 15 días, que había advertencias por la desobediencia de los que iban a recibir esta carta, que se estaban apartando del evangelio, que se estaban apartando de la verdad. Y el escritor lo que hace es mostrarle por las escrituras en el antiguo pacto que la desobediencia o el apartarse del Señor trae consecuencias. Nada ni nadie en esta vida o en este mundo es mejor que Jesús. No importa las circunstancias, las situaciones adversas o difíciles que traiga el seguir a Jesús, nuestra fe en Jesús, nada es superior a Él, nada es mejor que Él. Y esta es la intención del escritor a los hebreos, donde él quiere demostrar teológicamente o bíblicamente que Jesús es mejor y superior a todo el sistema judío. Los judíos que habían creído al evangelio para este tiempo se estaban apartando del evangelio y se estaban volviendo nuevamente al judaísmo, a las costumbres judaicas. Y dentro de las costumbres estaba el día de reposo, que era el séptimo día, conocido como el Sabbat. Hoy se conoce como el sábado. Y también el tema de la tierra prometida, que para ellos era algo sagrado también. La tierra que Dios había prometido a Abraham en el primer pacto. Y esa tierra era la que ellos tanto peleaban, inclusive hoy todavía vemos en las noticias que siguen peleando con los de Gaza. Ese pedacito que hay allá, esa colita pegada al mar, todavía la pelean ellos con los palestinos y los palestinos pelean con los judíos de que esa tierra que está allá es de ellos y continúa la pelea hasta que sea el fin del mundo. Así que estos judíos estaban abandonando la fe por causa de persecución y de acusación. En estos primeros capítulos hemos estudiado cómo el escritor ha demostrado que Jesús es superior a los ángeles. Eso lo vimos en el capítulo 1 y 2. Ahí mismo el título dice, el capítulo 1, el Hijo superior a los ángeles. En el capítulo 2 también nos hablaba de ese tema de la superioridad de Jesús por encima de los ángeles. Y en el capítulo 3, versículo 1, nos enseñó que Jesús es superior a Moisés. Ahora en este capítulo 4 vamos a estudiar que Jesús es superior al reposo de una tierra y de un día. Ese es el tema. Vamos a estudiar que Jesús es superior al reposo de una tierra y de un día. En el capítulo 3 vimos una advertencia por la desobediencia del pueblo de Israel, donde trajo el escritor a la mente que el pecado tiene consecuencias, usando el constante ejemplo de desobediencia de los padres en el Antiguo Testamento. Y dice el capítulo 3, versículo 16 al 19 de Hebreos. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Entonces ahí vemos, observamos que la intención del escritor es mostrar que así como ellos se apartaron, desobedecieron por la incredulidad y les vino la consecuencia que es andar vagando en el desierto, asimismo a estos a quienes les está escribiendo esta carta llamada Hebreos, les va a suceder lo mismo.
Y ahí resaltamos en esos versículos que leímos dos palabras, y uno es la incredulidad y la desobediencia. Pero a su vez el autor ahí mismo en esa sección introduce lo que es el día de reposo y la tierra de reposo que el pueblo de Israel tanto guardaban celosamente. Para ya luego en este capítulo 4 enseñarnos cuál es el verdadero reposo del pueblo de Dios y que Jesús es superior a ese reposo. Entonces ya ahí entramos al capítulo 4. Inicia diciendo el escritor, temamos pues. Esa palabra temamos, temor, viene del griego fobeo. Esa es la palabra griega para ese término temamos. De ahí viene la palabra fobia, del griego fobeo. Y esa palabra significa miedo, significa temor, también significa temor reverente. Y eso es lo que está enseñando el escritor. Temamos a Dios, tengamos miedo a Dios, tengamos temor reverente a Dios. Ahora, el temor de Dios lo han querido maquillar mucho, lo han querido suavizar mucho. Usted ha escuchado mucho decir que cuando la Biblia habla del temor de Dios, no habla de miedo a Dios, ¿cierto? Sino que es un temor reverente, es un respeto. Y sí es verdad, es un respeto y es una reverencia a Dios, pero ¿por qué? Por miedo, por el temor. O sea, no pueden divorciar el miedo y el temor de la reverencia y el respeto. El respeto y la reverencia es por miedo, así crudo como suena. Es como si usted fuera por un camino y se encontrara un grupo armado subversivo, usted inmediatamente se invade de miedo. Y ese miedo lo lleva a usted a respetarlos, a saber qué va a decir, para dónde se va a mover. Usted está ahí, quieto, paralizado. Ese miedo lo infunde, ese respeto lo infunde, ese miedo que generan. Eso es similar al temor reverente, que solo quiere decir, no es un respeto, no es que a Dios le debemos tener miedo, sino que es un respeto. No, sí debemos tenerle miedo a Dios, así como suena la palabra temor. O sea, debemos tenerle, dice el escritor, fobia a Dios. Fobeo es la palabra griega. Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 21, por ejemplo, vamos a mirar que no es así tan maquillado de ese respeto y reverencia, sino que es miedo, literalmente. Hebreos 12, 18 al 21, dice, cuando el pueblo de Israel se acercó al monte Sinaí, ¿cómo se manifestó Dios? Con fuego, oscuridad, tinieblas, tempestad, truenos, temblor, relámpagos. Y dice el escritor, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Se llenaron de miedo cuando escucharon a Dios hablar así. Versículo 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. O sea, no es ese respetico porque cariñosito, no es que Dios debe infundirnos, si lo conocemos, miedo, espanto, temblor. También en Hebreos 10, ahí atrásito, versículo 26 al 31, dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente.
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y termina el versículo 31 diciendo: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Debe darnos eso miedo o no? Sí, miedo, temor. Y eso es advertencia que las Escrituras nos dan a nosotros. Ahora, este conocimiento debemos tenerlo claro todos, pero eso no es lo que nos debe motivar a correr hacia Dios. ¿Por qué? Porque aunque esta área y parte es verdad en Dios, no obstante Dios no nos atrae hacia sí con espanto de juicio, sino que Dios nos atrae hacia sí con su gran amor con que nos amó. Es decir, que aunque el juicio de Dios, la venganza de Dios, el castigo de Dios es verdad, es real y causa y debe causar miedo, no obstante el amor de Dios es muchísimo más grande que este juicio. Y eso es lo que más nos debe a nosotros atrapar para correr hacia Él. Eso lo vemos en Efesios 2, 4 al 8. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo Dios? ¿Nos castigó? ¿Nos enjuició? ¿Nos condenó? No. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto es superior al juicio. Dice la palabra que la gracia sobreabunda al pecado. Ahora, en esta sección encontramos dos acciones. La primera, vamos otra vez a Hebreos, que es temamos, del griego fobeos, que ya miramos su significado. Esa es una acción que está llamando el autor a que hagamos, temamos. Y el versículo 11 también dice procuremos. Entonces esas son las dos acciones, las dos exhortaciones que el escritor invita. Temamos y procuremos. Cuando nosotros encontramos en la Biblia estas expresiones como si indicaran que depende del hombre, debemos entender siempre que esas expresiones son en voz pasiva. La voz pasiva significa que la acción del sujeto es impulsada por una fuerza diferente. Y en este contexto bíblico, esa fuerza diferente es Dios. Siempre que encontremos esas acciones, temamos, procuremos, debemos entenderla como que es Dios el que por medio de nosotros nos hace temer y procurar. Es decir, siempre debemos tener claro que Dios es el que pone el querer como el hacer. Que si yo voy hacia Dios, que si yo busco a Dios, no lo estoy buscando por iniciativa propia, sino que Dios me está llamando. Dios me está poniendo en el corazón esa gracia para yo ir, porque no depende de mí. ¿Por qué no depende de mí? Porque la Biblia dice que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1. Y un muerto no puede reaccionar, ni oír, ni correr, ni buscar a Dios. Es Dios el que primero le da vida y pone en el corazón del pecador el querer como el hacer. Cuando alguien diga yo quiero buscar de Dios, es porque Dios está poniendo eso en su corazón.
Y cuando la persona lo hace, es Dios el que está haciendo toda esa obra dentro de él. Ahora, humanamente, claro, estamos viendo esa la persona que está haciendo las cosas, que está tomando las acciones. Y nosotros no debemos tener como problema o confusión cuando decimos esas cosas, no, que yo estoy buscando a Dios, o que yo me arrepentí, o que yo estoy obedeciendo a Dios, o que yo estoy caminando en el Evangelio. No debemos tener problemas con eso. Lo que debemos entender es que detrás de todo eso que estamos haciendo, como buscar a Dios, de que nos arrepentimos, de que estamos obedeciendo, es Dios el que lo hace en nosotros. Si fuera por nosotros, no estuviéramos reunidos aquí, estuviéramos haciendo otras cosas. Por ejemplo, si yo digo voy a ir a tal parte, hablando humanamente, es porque Dios me concedió la vida para ir. Así de sencillo. Si Dios no me concede más la vida, yo no puedo ir a ninguna parte. Alguien que hace un carro, pone todas las partes, pero el carro lo hace andar, es cuando le ponen algo que es fuera de lo que hicieron del carro, que es la gasolina. La gasolina no hace parte de la creación del carro. Cuando le ponen la gasolina, entonces ahí sí el carro puede desplazarse. Entonces nosotros vemos, ese carro está andando, pero lo que lo está impulsando es la gasolina. Más o menos podríamos entender así. Cuando alguien está buscando a Dios, sí lo vemos que está haciendo cosas, pero esas obras, esa acción es Dios en él, que lo está haciendo por el Espíritu Santo en él, en esa persona. Eso es algo básico, es algo elemental. ¿Y todo eso para qué? Para que nosotros no nos gloriemos. La Biblia dice que somos salvos por gracia, leímos ahora, por medio de la fe, y eso es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros no somos salvos por obras nuestras, sino por la gracia de Dios. Ahora, entrando al tema de la sección, que es el reposo del pueblo de Dios, es el título que tenemos para estudiar hoy, el escritor va a enseñar que Jesús es superior al reposo de un día y una tierra. Estas dos cosas eran muy importantes para los judíos. Eran dos cosas muy sagradas para ellos. El día de reposo, por ejemplo, es el cuarto mandamiento. Y para ellos eso era sagrado y es sagrado todavía. Y el reposo en la tierra prometida es la gran promesa de la heredad de los judíos, y ambas cosas, vuelvo y repito, son sagradas para ellos. Cuando los judíos se convierten al cristianismo, dejan de practicar esas cosas. Y cuando vino la persecución sobre estos cristianos, entonces ellos estaban volviendo nuevamente a esas prácticas del día de reposo y de la tierra prometida. Todas esas promesas que se cumplían era en Cristo y que se cumplen es en Cristo. Son cosas sagradas. Al día de reposo ellos le llaman el día santo, y a la tierra prometida le llaman la tierra santa. Lo que el pueblo nunca comprendió, y los judíos no han comprendido, es que ambas cosas, tanto el día de reposo como la tierra de reposo, son figura del verdadero reposo. En cuanto al día de reposo, dice Hebreos 4, 4 al 7. Vamos allí, Hebreos 4, 4 al 7. Dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, el sabbat o el sábado. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Le pido que de aquí en adelante preste bastante atención a lo que vamos a leer en las palabras. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. El versículo 7, y otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo,
si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esto es lo que dice en cuanto al día de reposo. Ahora, en cuanto al reposo en la tierra prometida, dice el versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. El pueblo estaba en Egipto, esclavizados. Dios los libera por medio de Moisés y los va a llevar a Canaán, que es la tierra prometida, y allá iban a descansar. Pero entre Egipto y Canaán hay una tierra que se llama, una península, el desierto. Ahí estaba también todo lo que es el monte Sinaí. Entonces, cuando ellos van en este camino, desobedecen a Dios, Dios no los lleva derecho, que dicen los comentaristas que eso iba a durar 40 días, sino que Dios los pone a dar vuelta en el desierto. Y cada que pecaban y provocaban a Dios, Dios los hacía dar vueltas en el desierto. De tal manera que duraron dando vueltas, ¿cuánto? 40 años. Cuando solamente eran 40 días. Ellos no conocían el desierto y no sabían que estaban dando vueltas. Probablemente, ¿cuándo vamos a llegar a ese lugar? Llevamos 40 años dando vueltas y no sabían que el pecado era lo que los tenía dando vueltas. Y eso es lo que el hombre en su pecado nunca se da cuenta. Que en su pecado y maldad lo que hace en este mundo es dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Hasta que Dios lo haga caer en sí de su condición de pecado, lo guía al arrepentimiento y ya vea el camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Entonces ellos en ese dar vueltas, lo único que encontraron fue cansancio. La promesa era de entrar a Canaán, cada uno obtenía su tierra y listo, a descansar de tanta caminata. Esa era la promesa. Así que cuando ellos llegan a Canaán, llegan por mano de Josué, porque Moisés murió antes de entrar a la tierra. El que luego los lideró para entrar fue Josué, y cuando entran a la tierra, reparten las tierras, resulta que Josué dice y habla de otro día. O sea, que esa tierra tampoco era el verdadero reposo, como tampoco el séptimo día era el verdadero reposo. Eso era lo que no comprendían los judíos y eso es lo que el escritor está aquí esforzándose teológicamente a mostrarles a ellos. En cuanto al día, habla de un hoy, ¿cierto? Dice el versículo 7, si oyereis hoy su voz. ¿Qué significa ese hoy? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Yo le pregunto, para usted, ¿qué significaría o qué significa ese hoy? Hoy es ¿cuándo? Hoy es ya. Cuando tenga esa oportunidad de oír. Si oyereis hoy su voz, y eso es lo que está prometiendo el escritor, de que el verdadero reposo no es ese día, sino cuando oyereis hoy su voz y no endurezca el pecador su corazón a ese llamado de Dios, entrará en el verdadero reposo. Eso es lo que está enseñando el escritor. O sea que él no está hablando de un día calendario, sino que, repito, es cuando el pecador escucha a Dios y no endurece su corazón para entrar en el verdadero reposo. Y en cuanto a la tierra, luego que Josué entra a Canaán, les habla de otro día. Por eso dice el versículo 9 al 11, vamos a leerlo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, o sea que no les dio el reposo. Hay un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es? Versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La pregunta es,
¿Y cómo se entra en ese reposo? Si el escritor está diciendo, procuremos entonces entrar en el reposo que no entraron los padres en el Antiguo Testamento. No entraron. ¿Cómo entramos? El escritor da la respuesta, capítulo 4, versículo 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. En el versículo 2 encontramos también la respuesta, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Cómo entrar en el reposo? Por fe, por la fe. Y eso es contrario a lo que vimos en la sección anterior del capítulo 3, donde nos hablaba de la incredulidad que los hizo vagar en el desierto, dando vueltas en el mismo lugar, y también de la desobediencia. Así que aquí nos enseña que la fe nos introduce al reposo. Vuelvo y repito, la fe nos introduce al reposo. Entonces ahí surge otra pregunta. ¿Y cuál reposo? Si él habla de otro día. Bueno, el autor hace mucho énfasis desde el capítulo 3 y capítulo 4, repitiendo 6 veces una cita del Antiguo Testamento. 6 veces repite el Salmo 95:11. Vamos corriendo al Salmo 95:11. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Esa es la cita que está usando el escritor a los hebreos en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Esa cita la va a repetir él 6 veces y vamos a mirarlas. En el capítulo 3 de Hebreos, volvemos a Hebreos, versículo 11, allá la repite y dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, ahí también la repite. Capítulo 4, versículo 1. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Capítulo 4, versículo 3, ahora. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Capítulo 4, versículo 5. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Capítulo 4, versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Por qué repite tanto el escritor ese versículo, ese texto en esta sección? ¿A qué hace énfasis? Él está haciendo énfasis en una palabra muy importante. Y con eso está diciendo que el reposo no lo da ni un día ni una tierra. Y eso es lo que él quiere que ellos entiendan. El reposo no está en guardar el sábado ni el domingo. Unos alegan que no, que el día de reposo es el sábado y otros no, que es el domingo. Y se agarran los pelos y no descansan por estar agarrados de los pelos. No es el sábado y otro no es el domingo. El verdadero reposo no lo da un día y el verdadero reposo tampoco lo da una tierra. Un lugar. Alguien dice, no, yo cuando tenga mi casa propia ya descanso en esta vida. ¿Quién dijo? Ningún lugar en esta tierra da el verdadero reposo. El verdadero reposo es Dios, es Cristo. Cuando Él dice y hace énfasis diciendo, no entrarán en mi reposo. Mi reposo. No es el día no da el reposo y la tierra no da el reposo, es mi reposo. Por eso hace
aclaración en el versículo 3, la última parte dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces resulta que Dios hizo la creación en 6 días. Y en el séptimo día dice que Dios reposó de todas sus obras y Dios reposó el séptimo día. Entonces el alegato es, si ve, hay que descansar, es el séptimo día. Pero no es descansar en el séptimo día, es descansar en el descanso de Dios. Por eso dice el versículo 5, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Y el versículo 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, ¿en el reposo de quién? En el reposo de Dios. Y eso es muy diferente a lo que dice el versículo 8, cuando dice, porque si Josué les hubiera dado, ¿qué? Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no está hablando el reposo de Dios, ni su reposo, como vemos que él hace énfasis en mí y su. Son expresiones posesivas, dando a entender que el reposo es de Dios, es mi y su reposo, no el reposo. El reposo es una expresión muy genérica, está hablando en términos generales. Si Josué, cuando entraron a la tierra de Canaán, les hubiera dado el reposo, no hubiera hablado entonces de otro día. ¿Y cuál es el otro día? Pues cuando crean a las palabras de Dios, cuando escuchen la palabra de Dios y crean en su corazón, entonces van a entrar en el reposo de Dios. Y es así de sencillo. Así que el verdadero día de reposo, hermanos, no es ni el sábado ni el domingo, sino Cristo, que es superior al día de reposo y a la tierra de reposo. Oremos.